diagnóstico, este es el tema que vamos a platicar en esta transmisión. Bienvenidos a todos mis amigos, vamos a hablar de un tema muy interesante y es justamente el hecho de conducir cuando se vive con esta enfermedad, propiamente con la diabetes. Y vamos a hablar de este tema porque es una de las cosas que nos interesa a muchos, porque a todos nos queda claro que el manejar representa un riesgo, ¿verdad? Y este riesgo se presenta para cualquier persona, con una persona que tiene diabetes y una persona que no tiene esta enfermedad. Déjenme decirles algo, déjenme decirles algo muy, pero muy importante, y es que evidentemente el manejar es indispensable para la sociedad, ¿verdad? El trasladarnos de un punto a otro es importante, pero sí tenemos que tomar en cuenta ciertos riesgos, aparte de los comunes que la población general tiene, como pues que tenemos que usar un cinturón de seguridad, que tenemos que estar muy atentos a los señalamientos y a todo ese tipo de cosas. La realidad es que también nos tenemos que dar la tarea de vigilar ciertos detalles cuando una persona tiene diabetes. ¿Por qué? Porque obviamente queremos reducir la probabilidad de que exista algún tipo de accidente o algo por el estilo. Yo creo que cuando se diagnostica esta enfermedad, pues a mucha gente la pone nerviosa, no solo en los hábitos tradicionales como es la alimentación, como viene siendo el uso de los tratamientos, el medicamento, la aplicación de las insulinas, el uso del glucómetro. También nos ponen nerviosos cosas tan triviales como es el conducir, ¿no? Y esto pues obviamente es porque decimos, bueno, ¿y qué tal si conduciendo me pasa algo? Les voy a dar una buena noticia. La realidad es que una persona que tiene diabetes puede conducir su automóvil sin ninguna preocupación. No debe de tener miedo, no debe de estar angustiado, no debe de sentirse preocupado por alguna situación que no pueda controlar. Realmente, afortunadamente, existen sugerencias, recomendaciones que podemos ejecutar con el fin de reducir cualquier riesgo, ¿ok? Que es lo que a todos nos preocupa. Yo creo que las dos principales complicaciones, vamos a llamarlas así, o eventos que podrían ponernos en riesgo de la salud cuando una persona va manejando, pues es evidentemente la hipoglucemia repentina. Creo que a todos nos asusta que nos vaya a dar un bajón de glucosa mientras estamos manejando. Y la otra son problemas como la retinopatía diabética. Y les voy a explicar esto de una manera muy clara. A muchos pacientes empiezan a sentir una hipoglucemia, alcanzan a distinguir cuando el bajón de azúcar se está acercando, ¿verdad? Hay pacientes que te alcanzan a describir perfectamente que se sienten fatigados, que se sienten con sueño, cansados, temblorosos, sudorosos. Hay pacientes que te describen claramente que se sienten abrumados, ¿verdad? Que sienten las palpitaciones, que la boca se les empieza a secar, o sea, te empiezan a describir una hipoglucemia muy característica, y aquellos que tienen la oportunidad de distinguirla, bueno, pues la atienden al momento, ¿verdad? Obviamente, o sea, piden su glucosa y después de medirle y efectivamente de determinar que sí tienen una hipoglucemia, la corrigen consumiendo carbohidratos. Obviamente una hipoglucemia normalmente se corrige consumiendo carbohidratos y azúcar, y normalmente buscamos azúcares simples para que rápido se suban los niveles y evidentemente no sea súper fácil el resolver este desequilibrio. Pero hay muchas personas que no identifican una hipoglucemia, que no han tenido, bueno, afortunadamente no han vivido hipoglucemias muy considerables, o no un número suficiente de veces como para saber qué hacer. Aquí es donde tenemos que estar atentos y tomar en cuenta las recomendaciones, ¿no? Porque obviamente si yo soy un paciente que vive con diabetes, debo de considerar la posibilidad de un bajón de glucosa. Ahora, también quiero que tomen en cuenta que normalmente la vista se daña. La vista se va a dañar de manera natural conforme vayamos envejeciendo, y eso también le pasa a los que no tienen diabetes. Pero sí es real que desafortunadamente cuando se vive con diabetes, pero específicamente cuando la diabetes no está controlada, empieza a haber un deterioro más importante en la salud de nuestros ojos, y específicamente a nivel de la retina. Entonces, sí tenemos que concientizar que podríamos tener algún tipo de daño en nuestros ojitos, y genera alteraciones visuales que dificulten el manejo. Por eso es importante considerar esto. Ahora,
También otra de las cosas que hay que atender y que hay que considerar es, por ejemplo, la pérdida de la sensibilidad, sobre todo a nivel de los pies. Existen pacientes que empiezan a tener cambios en la sensibilidad y que a veces les cuesta trabajo distinguir si están pisando o no están pisando correctamente el acelerador o el freno. Esto es por la falta de esta capacidad de sentir. Entonces, si tomamos en cuenta estos 3 elementos que se vuelven factores de riesgo, tenemos que buscar la manera de lo posible evitar que estos se presenten para que justamente nosotros no estemos peligrando. Yo les voy a decir algo honestamente y con mucha seriedad. Si el paciente tiene diabetes y se da la tarea de ejecutar las recomendaciones, realmente no tiene por qué tener miedo ni preocupación del manejo. Hay muchos pacientes que viven con diabetes y que son conductores de camiones, que son conductores de taxis, de servicios de Uber, que son conductores, por ejemplo, de motocicleta, de bicicleta propiamente, ¿verdad? Y esto no limita el hecho de que puedan conducir, pero sí hay que considerar que evidentemente vamos a tener que tener ciertos cuidados en específico. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, si tener diabetes representa tener el riesgo de padecer hipoglucemias, ¿qué tenemos que hacer? No brincarnos los alimentos. No podemos brincarnos el desayuno, la comida o la cena, porque si yo me brinco los alimentos, tengo riesgo de padecer una hipoglucemia. Si la hipoglucemia me aparece en un lugar controlado, donde yo tengo acceso a carbohidratos simples, bueno, pues probablemente no sea una hipoglucemia difícil de resolver. Pero si a mí me cursa una hipoglucemia en un espacio donde no tengo control en el tráfico o en un puente, en una carretera, en una autopista, probablemente ahí no voy a tener a la mano lo que yo necesito para corregir este bajón de glucosa. Entonces, acuérdense que es bien importante no brincarse los alimentos. Siempre tenemos que estar desayunando, comiendo y cenando en horario y obviamente con los alimentos adecuados para evitar un susto de este tipo. Ahora, también es recomendable que como pacientes concienticemos que tenemos que acudir con un oftalmólogo de manera frecuente, por lo menos una vez al año, con el fin de que nos ayude a determinar si tenemos alguna complicación en esos ojitos que amerite ciertos cuidados en específico. Obviamente lo más importante pues es controlar los niveles de glucosa, creo que eso es muy importante, pero tengo que confesarles que existen regiones en el ojo que son muy susceptibles de los cambios de los niveles de glucosa en sangre. Por ejemplo, existen un cristal en el ojo que es como una canica, que cuando tenemos los niveles de glucosa muy altos, genera un acúmulo de agua y se superhidrata esta región del ojo. Cuando se superhidrata esta región del ojo, el paciente puede empezar a ver borroso, ver doble inclusive. Y obviamente esto pues es algo que debemos de tomar en cuenta porque pues si el paciente está viendo borroso puede que no alcance a distinguir cuando va manejando algún objeto extraño que aparezca en el camino. Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta y por eso es la importancia del control de la glucosa. También hay que tomar en cuenta que cuando no tenemos la glucosa controlada, pues también pueden haber alteraciones como la presencia de cataratas, que son tejidos que bajan frente al ojo y obstruyen la visión. Entonces, si yo soy un paciente que no se atiende de manera oportuna, de manera adecuada, pues puede que esté viviendo una de estas situaciones y que esto incrementen los riesgos a la hora de manejar. Entonces, esto es muy importante que lo tomen en cuenta. Fíjense, dentro de las recomendaciones que yo les doy a todos mis pacientes, es primera que no le tengan miedo a la diabetes, o sea, no le tengan temor a esta enfermedad. Reconozcamos que es una enfermedad que sí nos va a pedir pues un compromiso considerable con la alimentación, con los tratamientos, con las visitas médicas. Es una enfermedad que nos pide pues sí, una estrecha vigilancia para garantizar que estemos bien. Pero fuera de ello no tendría por qué meternos en ningún aprieto, siempre y cuando nosotros seamos lo suficientemente conscientes de lo que tenemos que hacer. Fíjense, yo lo primero que les puedo sugerir si ustedes tienen diabetes es que a manera de lo posible eviten conducir de noche.
Esto es porque en la noche, pues obviamente hay muchos de nosotros que se nos dificulta ver con claridad, ya sea porque tenemos miopía, astigmatismo, o finalmente las calles donde vivimos no están perfectamente iluminadas y evidentemente los servicios que podríamos recurrir a veces ya no están activos en la noche. Entonces, a manera de lo posible, nada más les sugiero, eviten manejar de noche y sobre todo en horarios de alto riesgo, o sea, pero en genéricos, ¿no? Esos se aplican con toda la ciudadanía en general. Entonces, eso es un buen secreto. 2, sí les invito a que si ustedes son choferes, conductores, son personas que están expuestas constantemente al volante de un coche, bueno, pues que realicen sus controles de glucemia antes de iniciar el viaje, ¿ok? Sobre todo si vas a hacer un recorrido largo, por ejemplo, por una carretera, vas a viajar a un espacio, ahí también hay que estar muy al pendiente. ¿Por qué? Porque podrías iniciar el viaje con los niveles de glucosa muy altos y que tengas problemas de visión, o podrías iniciar tu viaje con niveles de glucosa muy bajos y que van a seguir bajando en los próximos minutos y horas, y que obviamente pues te ponen en una situación de alto riesgo. Entonces, realizar controles de glucemia antes de iniciar un viaje siempre es una excelente opción. Otra de las recomendaciones que a mí me gustaría compartirles es que no conduzcan si los niveles de glucosa están bajos, ¿ok? No es bueno empezar a conducir con los niveles de glucosa bajos porque evidentemente estos niveles te ponen en riesgo. Acuérdense que la hipoglucemia te desorienta, genera debilidad muscular, puede hacernos sentir muy incómodos, nos puede hacer hasta llegar a vomitar en algunas ocasiones, en fin. Y obviamente esta condición pues te pone no estás como al 100% tras el volante, no estamos atentos porque estamos en una hipoglucemia, en un bajón de glucosa. Y obviamente nunca se les va a recomendar algo así. O sea, por favor, si ustedes están con su glucosa baja, traten de no manejar en los próximos minutos hasta que la corrijan, para que estén más tranquilos y menos ansiosos y puedan manejar después con mucha confianza y tranquilidad de que todo está en orden. También es importante que si ustedes van a tener viajes largos, periodos de viaje prolongados, que siempre viajen con carbohidratos simples de emergencia. Los carbohidratos simples o azúcares les van a ayudar muchísimo en caso de que se les baje el azúcar. Por ejemplo, si tú vas en la autopista, vas manejando, no tienes una tienda de autoservicio obviamente a la mano, y de repente te empiezas a sentir mal, se está bajando la glucosa y tú tienes carbohidratos simples, por ejemplo, traes una soda, traes miel, traes azúcar, traes algún juguito o algún dulce. Si tú llevas carbohidratos simples y te los comes, evidentemente vas a regular tus niveles de glucosa. Entonces, eso es importante, que siempre que se viaje, a manera de lo posible, carguen con algún tipo de alimento o producto que les pueda ofrecer azúcares, carbohidratos, con el fin de poder regular sus niveles en dado caso tengan un bajón. Entonces, súper importante viajar con carbohidratos simples para emergencia. Afortunadamente ya existen unas pastillitas que están maravillosas, tabletitas, que tienen 5 gramos de carbohidrato. Estas las pueden usar, las pueden comprar. Yo las he comprado en Estados Unidos, no sé en México si estén disponibles así como al acceso a todo el público, pero en Estados Unidos yo las encuentro súper en todas las CVS y todo esto, las farmacias, ahí las encuentro súper bien. Y esas tabletitas, por ejemplo, en dado caso te está bajando la glucosa, te la comes, inmediatamente se regula, ¿no? Minutos después. Entonces me pone Gómez Melvin una pregunta. Escríbeme tu pregunta, mi querido Melvin. Ya vi como 4 o 5 mensajes que Melvin me pone una pregunta, pero Melvin, no me pones la pregunta. Súper importante. Sí es importante que aprendan a conocer los síntomas de una hipoglucemia. Yo creo que todos aquellos que han experimentado un bajón de glucosa les queda claro lo que es, o sea, no es confuso, es muy preciso. La sudoración, las náuseas, el malestar general, las palpitaciones, la temblorina, el cansancio, el agotamiento, la debilidad muscular. Esto es así como muy claro, pero si tú no lo has experimentado, sí es importante que te documentes y sepas cómo te puedes sentir, para que si en algún momento experimentas una hipoglucemia, evidentemente la puedas identificar a la primera y la atiendas, ¿ok? Súper importante esto.
aprender a reconocer una hipoglucemia, ¿no? Si eres el afortunado que nunca la ha tenido, pues qué padre, pero sí sería importante que supieras cómo se sentiría para que la puedas atender, ¿no? Algo que también me gustaría es que si ustedes, por ejemplo, son personas que van a viajar una distancia considerable y tienen diabetes, sí sería importante que le mencionan a las personas con las que van que ustedes cursan con esta enfermedad, porque si por alguna razón pasan por alguna situación de una hipoglucemia, por ejemplo, que ellos sepan responder ante la situación, ¿no? Esto es muy común, sobre todo en gente joven que sale a echar cotorreo con los cuates, con los amigos, que se van de viaje, que hacen actividades físicas exhaustivas tras la oportunidad de viajar, y el problema es que esas actividades pueden generar bajones de glucosa. Si la persona que viaja contigo y te acompaña está informado de esta situación, ante el momento de que te ven que la glucosa te está bajando y tú le sabes que me siento mal, pásame un refresco, alcanzan a entender a qué velocidad te lo tienen que pasar. No es de, ay, déjame, voy a la tienda y regreso y déjame ver, te pongo unos hielitos, o sea, no, es ya, o sea, y si no hay refresco, bueno, pues dame agua con azúcar, ¿no? ¿O qué traes en la bolsa? O sea, ese tipo de cosas creo que son importantes mencionarlas, y más, por ejemplo, si somos choferes de mucho tiempo, si yo viajo con algún acompañante, informarle, ¿verdad? Para que sepan por qué razón nosotros tenemos que comer con mucha disciplina, con mucho sentido de responsabilidad. Es porque obviamente el cuerpo nos pide, si siempre nos lo pide cuando no tenemos diabetes, imagínense cuando la persona tiene diabetes, todavía con mucha más exigencia, ¿no? Vamos a llamarlo así. Es súper importante. También es importante viajar con líquidos, porque acuérdense que podemos, con los niveles de glucosa altos, sobre todo cuando están altos, nos podemos deshidratar. Si la persona no toma suficiente agua, puede estar deshidratada y esto es peligroso, pone en riesgo su salud. Súper importante siempre viajar con líquidos que no tengan carbohidratos para mantenerse hidratados. Y bueno, no va a ser malo que si vas a viajar tengas un refresquito ahí en la cajuela o una guantera, en algún lugar, para que si en un momento se te baja la glucosa, puedas tomarlo y corregirlo. Ahora sí me gustaría también comentarles que es importante, si tú usas un sensor para identificar tus niveles de glucosa, esas cositas maravillosas que se pegan aquí en el brazo, que los han visto seguramente, o los tienen muchos de ustedes. Si ustedes usan un sensor y van a estar expuestos a mucho tiempo en la carretera, en algún lugar donde les va dando el sol, bueno, protejan el sensor del sol a manera de lo posible, pónganse una ropita, una camisa de manga larga, para que no esté impactando el sol directamente en el dispositivo. Esa es una muy buena recomendación que les quiero dar para que la tomen en cuenta. Protéjanlo de las temperaturas extremas, del frío y del calor excesivo, ¿no? También es importante que a manera de lo posible siempre se viaje con un glucómetro, no se confíen. Mucha gente me dice, ay, no, ¿para qué lo cargo? Pues si yo conozco mis hipoglucemias. Pues sí, pero hay veces que la hipoglucemia te puede dar cuando estás pisando los 70 miligramos o el decilitro, ¿no? Y dices, ay, me estoy sintiendo mal con 70. Pero yo he tenido pacientes que se sienten mal hasta los 35. O sea, imagínense, mucho más abajo la glucosa. Y el problema es que necesitamos identificar si ya se reguló la glucosa. O sea, una vez después de la crisis, entonces viajar con un glucómetro siempre va a ser la mejor opción. Ahora, sí es importante que todo esto lo conozcan, porque el vivir con diabetes no nos puede o no debería limitar nuestras actividades básicas e indispensables como es el manejo. Pero sí tenemos que, a medida de lo posible, ser conscientes de los riesgos que implica tener esta enfermedad, y que esto puede suscitarse manejando, puede suscitarse lavando los trastes, puede suscitarse viendo una película, en fin. Aquí lo importante es identificar que efectivamente los niveles de glucosa tienen que estar normales o en valores aceptables para que yo no tenga ningún riesgo o se reduzcan los riesgos. Y mis riesgos son exactamente los mismos que tiene una persona que no tiene diabetes. Entonces, creo que esto es muy importante, y por eso hago tanto hincapié. Porque, pues ahora sí que tenemos una responsabilidad, ¿no? Una responsabilidad grande, y es el cuidado de nuestra salud y el cuidado de la salud de los demás, de la gente que nos rodea, de la gente que está acompañándonos en ese viaje. Entonces, creo que es muy importante mencionarlo y resaltarlo. Hay mucha gente que, bueno, yo tengo pacientes que, por ejemplo, ya no pueden manejar ellos, la esposa no sabe manejar y el paciente sigue manejando aún teniendo dificultades para ver.
aún teniendo dificultades para poderse trasladar de un punto a otro. Entonces yo les digo a todos, no hay necesidad. Si en algún momento ustedes ya detectaron que su habilidad para manejar ya no es la misma simplemente por la edad, o porque tienen dañitos en sus ojos, o simplemente pues no se quieren exponer, a manera posible platíquenlo con la gente que los rodea para que busquen alternativas y no se expongan a manejar si ya hay una situación que los limita, ¿vale? Súper importante. Y bueno, pues finalmente, si ustedes quieren agendar una cita conmigo o con cualquiera de mis compañeros expertos en control de diabetes, déjenme decirles que aquí tengo a los mejores. De verdad, aquí trabajan las personas que más capacitadas están con respecto al tema y que nos pueden ayudar a generar el control de los niveles de glucosa. Aquí tenemos médicos especialistas en control de diabetes, tenemos médicos especialistas en dolor neuropático, tenemos médicos especialistas en ortopedia para pacientes con diabetes. Por supuesto que tenemos, por ejemplo, opodólogos, tenemos nutriólogos especialistas en diabetes, en fin, ortesistas, protecistas, todos los profesionales de la salud que nos ayudan a cuidar de la salud de mis pacientes que viven con diabetes. Así es que les voy a dar los teléfonos para que agenden citas si a ustedes les interesan. Con mucho gusto yo los puedo atender, o con cualquiera de mis compañeros, según lo que ustedes necesiten. Si tienen dolor neuropático, pues qué padre que puedan pasar con el especialista en dolor, ¿no? Si tienes problemas de alimentación, no sabes cómo comer, estás comiendo de más, no sabes hacer una dieta, pasa con un nutriólogo especialista en diabetes. Si tus uñas están gruesas, están porosas, están amarillas, te cuesta trabajo cortarlas, híjole, son un lío, tienes callos en tus pies, pasa con un podólogo especialista en diabetes, ¿no? Ahí les van los teléfonos. Los teléfonos son 55 90 01 19 99. El otro teléfono es el 55 26 51 6107. Y el último teléfono de WhatsApp, donde pueden también llamar y agendar citas, es el 55 82 16 24 93. Así es que muchísimas gracias a todos, que Dios los bendiga, compartan. Si tú tienes un amigo, una persona, un conocido que tiene diabetes, compártele este video, esta transmisión, para que sepan qué tienen que hacer, cómo cuidarse, estar al pendiente y tomar en cuenta estos detalles que pueden hacer la diferencia radical y salvar la vida de muchas personas. Ahora, que si tú vives en los Estados Unidos o tienes un familiar que vive en los Estados Unidos, un amigo, un conocido, un primo, un vecino, compártele esta transmisión a todos los latinos que viven en Estados Unidos, porque la diabetes allá está pegando de una manera muy fuerte. Y evidentemente nos preocupan nuestros latinos que están trabajando muchísimo de aquel lado, están bien aplicados, pero a veces no se me atienden. Y probablemente estos videos los puedan ayudar a concientizar de su cuidado. Recuerden que la diabetes es una enfermedad que está afectando a muchísimos latinos a nivel mundial, pero desafortunadamente en los próximos años esto se va a disparar. Van a haber muchas más personas con esta enfermedad y por ello mi trabajo es ayudar a estas personas, a todas las que tienen prediabetes, a todas las que tienen diabetes y a todas aquellas que todavía no tenemos, pero probablemente en un futuro podamos llegar a tener. Así es que ayúdenme a compartir, compartan. Acuérdense que mi objetivo es ayudar a 1 millón de personas que viven con diabetes, así que compartan. Y bueno, pues ustedes ya saben de que me pueden ver, tengo muchísimo contenido para ustedes. Yo grabo todos los días para YouTube de lunes a domingo. Tenemos material, tenemos también material para YouTube. Como les digo, para YouTube grabamos de lunes a domingo. Mi canal se llama Melissa Tejeda. Me pueden encontrar en Facebook, grabo de lunes a viernes todos los días en vivo. Tenemos cápsulas en Facebook, que suben hasta 3 cápsulas en Facebook diariamente, de lunes a domingo. Tenemos contenido en TikTok, ahí también tenemos información muy valiosa. Y también lo tenemos en Instagram. O sea, no hay excusa, no hay pretexto. Si tú tienes diabetes, tienes todo, absolutamente todo, para garantizar que puedes preservar tu salud, puesto que en esos videos te puedes documentar muy bien y aprender muchísimo. Así es que si a ti te gustó este video, por favor, comparte este video. También te quiero pedir de favor que me ayudes y que le des like a mi video y me comentes aquí abajito de qué tema te interesa que yo te platique. Yo con mucho gusto voy a desarrollar los temas que ustedes me piden, pero háganmelo saber en la cajita de los comentarios. Ustedes me escriben ahí de qué les interesa, qué dudas tienen,
tienen, qué les agradaría que platicáramos en esas transmisiones. Yo con mucho gusto lo voy a desarrollar, pero entérenme, háganmelo saber, ¿vale? Los quiero mucho, que Dios los bendiga y nos estamos viendo en la siguiente transmisión. ¡Adiós!